Desde el mismo presidente Gustavo Petro y de Augusto Rodríguez, director de la UNP y escudero fiel del mandatario desde hace 34 años, se conoció la versión de que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo y conocido como el zar del contrabando, habría intentado infiltrar la campaña presidencial y donarle dineros, pero según el presidente estos habrían sido devueltos ante sus turbios orígenes. Sin embargo, hay detalles que dan a entender que al menos no todo el dinero retornó a Papá Pitufo y que el monto pudo ser mucho más alto. Lo más complejo es que además hay una estela de nombres alrededor de un contacto, el catalán Xavi Ventrell. ¿Qué ocurre con toda esta red de contactos y cuál fue su participación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un zar del contrabando? Además, actualización de últimas noticias en torno al caso de Álvaro Uribe y de la salida del general William Salamanca de la Policía Nacional. Hoy es martes 11 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualización de algunas noticias de la semana, comenzando con una que genera mucha expectativa y es la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe en el caso de manipulación de testigos, soborno y fraude procesal que se llevaba audiencia en Palo Quemado y a la que asistió el exmandatario de manera presencial. En esta audiencia ocurrieron muchas cosas. La primera es que la defensa recusó el caso y a la jueza por lo que considera un uso político de todo este juicio, en el que, señaló la defensa, han sido muy respetuosos con todos los jueces, pero consideran que en este caso no están siendo respetuosos con el exmandatario, quien además manifestó su preocupación por lo que llama los tiempos y las pruebas y también un tema de nulidades de las víctimas. A partir de ahí pidió que si bien asistirá a cada vez que lo llamen de asistencia presencial, le pide que no sigan estas asistencias presenciales permanentes debido a que no vive en la ciudad de Bogotá, pero que seguirá todos los días conectado en lo posible. Y luego dijo: todo lo que tenía que decir lo dije en el despacho de la señora juez, todo se ha dicho. Y luego de hablar le dijo a la juez que debía salir del complejo de Palo Quemado por diferentes motivos, a lo que la juez estuvo de acuerdo y la audiencia continuó sin el expresidente. A partir de ahí hablaron la fiscal Marlene Orjuela, también habló un representante de las víctimas, Reinaldo Villalba, y como primer testigo el senador Iván Cepeda. Recordemos que toda esta polémica comienza por un enfrentamiento entre el expresidente Uribe y el senador Cepeda. Luego la juez respondió a la recusación. Dijo la juez Sandra Liliana Heredia que el abogado Jaime Granados olvidó hacer referencia concreta en qué caso representa una causal de esa naturaleza para la recusación, y dice: no van a encontrar en mí una sola manifestación que no sea el cumplimiento de los deberes. Luego el abogado Jaime Lombana solicitó la suspensión del interrogatorio al senador Cepeda. La juez dijo que debía terminar de contestar todas las preguntas y luego sí se suspendió la sesión. Próximamente continuará el juicio, sobre el que hay, por supuesto, mucha atención mediática. Tras la renuncia este lunes del general de la policía William René Salamanca de la comandancia de la Policía Nacional, asumió el general retirado Carlos Fernando Triana, es decir, se encontraba en uso de buen retiro y asumió el llamado que le hizo el presidente. De hecho, el mismo Salamanca también había regresado del retiro por solicitud del mandatario. Eso lo había hecho el 13 de mayo del 2023. Los motivos de la renuncia son la crisis ministerial. También trascendió que asumirá un cargo diplomático en una misión en el exterior. Sin embargo, es una renuncia
muy sorpresiva, han dicho entre otros, por ejemplo, el exministro de Defensa Rafael Pardo. No se esperaba que el general Salamanca saliera, y menos en este momento. Entre las muchas polémicas que se desprendieron del muy complejo Consejo de Ministros televisado, una fue la mención del zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, quien, según el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, el señor Augusto Rodríguez, quien es además un fiel seguidor progresista del proyecto del presidente Gustavo Petro, dijo que Marín Buitrago, conocido también como Papá Pitufo, intentó meterse en la campaña presidencial y donar dineros, infiltrarse en la campaña y donar dineros. Además, se han mencionado otros nombres, como incluso el del mismo Armando Benedetti, y también se mencionó a Xavi Vendrell. ¿Quién es este catalán? Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo. Marta, bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Pues otra vez se nos aparece el señor Vendrell. Ya lo habíamos tenido en las páginas de los diarios porque es un polémico catalán que llegó a acercarse al presidente Gustavo Petro desde la época de la alcaldía de Bogotá. Estuvo en la primera campaña. En España tiene su propio prontuario, está siendo investigado, incluso estuvo detenido por todo el tema separatista catalán, en donde se hablaba incluso de la intervención rusa. Y apareció aquí en Colombia, hay unas grabaciones en donde abiertamente asegura que vino a buscar negocios y se presentaba, aunque él lo negaba, como asesor del presidente Gustavo Petro. Oh, sorpresa, nos enteramos después, uno de los coletazos del Consejo de Ministros, que a través de él, los supuestos empresarios de San Andresito, porque ya estuvimos hablando con algunos y nos dicen que no saben de qué están hablando, le iban a dar a la campaña 3.000 millones de pesos. Y este señor Vendrell, que también es muy raro porque nos habían dicho inicialmente que el único que recogía plata era ni más ni menos que el actual presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa, que en ese momento era gerente de la campaña. Pero con esto queda probado que también pasaba el sombrero el señor Vendrell y que por lo menos dice haber recibido 500 millones de pesos en una maleta de ese grupo de empresarios supuestamente de San Andresito, y que lo recibió ni más ni menos que de manos del señor Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el zar del contrabando. Fue sorpresivo, nosotros supimos la información el viernes, llamamos al señor Vendrell y no nos quiso dar declaraciones. A la revista Cambios tampoco le dio declaraciones, pero ellos salieron diciendo que se les habían entregado 500 millones y que el presidente había ordenado entregarlos de manera inmediata. Bueno, el entonces candidato, porque Augusto Rodríguez dijo quién era el donante. Raro, porque a nosotros nos habían dicho que no iban a recibir plata de ningún tipo de donación, sino que se iban a mover a través de préstamos bancarios. Pues ahí está esa donación de 500 millones que nunca apareció en libros. Ellos dicen que lo devolvieron. Hay versiones que dicen que no llegó completo. Incluso el señor Vendrell dijo que alguien del pacto histórico se cogió 50 millones de pesos. Insiste el presidente Petro en que no hubo una infiltración y que hay un video que demuestra que eso no fue así. Marta, ¿qué sabemos de ese video? ¿Qué se sabe? Bueno, pues ya hemos visto varios videos. Acuérdese que él también salió alguna vez en un video contando un dinero y no se supo finalmente nunca cuánto fue la plata que recibió ni cuáles fueron las circunstancias. En ese momento el Petrovideo, él dijo que eran billetes de 50.000 y que era una donación. En este no sabemos ni siquiera dónde está el video. No lo han mostrado. Pero aquí llama mucho la atención de que nos habían dicho que solo Ricardo Roa recogía plata. Y no es cierto. Incluso en el Consejo Nacional Electoral le dijeron al Tiempo que iban a evaluar si habrían una investigación paralela a la que ya existe por la presunta violación de topes de la campaña electoral. Y la Fiscalía, un poco tardío, bueno, la verdad todo se conoció este fin de semana, ya salió a decir que ellos van a abrir también una investigación para saber qué fue lo que pasó con ese dinero. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que la Dirección Nacional de Inteligencia ya venía investigando el tema. La pregunta es,
por qué no lo denunciaron a los organismos de control. ¿Y por qué hay otras personas que han empezado a aparecer? Por ejemplo, un señor de apellido García Colorado, que aparece como fundador del partido Alianza Verde, también estuvo en la administración de Claudia López, y El Tiempo, la unidad investigativa, descubrió que él estuvo en la misma mansión en la que estuvo Vendrell, supuestamente recibiendo el dinero, pero él asegura que él no vio ninguna plata y que no le consta nada. Tremendo, Marta. Marta, ¿esto se podría conectar en algún momento con las investigaciones que está adelantando el Consejo Nacional Electoral contra la campaña Petro Presidente? No. Por eso este fin de semana, este lunes, sacamos una noticia diciendo que se puede abrir una indagación paralela, pero no porque la otra investigación ya va en etapa de pruebas. Ya está formulada el pliego de cargos y nunca se incluyó este episodio, sencillamente porque lo habían ocultado. Marta, ¿cómo entender un poco qué es todo esto cuando hablamos del zar del contrabando? ¿De quiénes o de qué tipo de cartel o de organización estamos hablando? ¿Cuál es su poder y además su interés en participar en financiar una campaña presidencial? Bueno, mire, esa es una muy buena pregunta, porque para la época de la campaña Petro ya se conocía quién era el señor Marín. Desde 2010, cuando la Unidad Investigativa del Tiempo lo entrevistó por primera vez, el entonces general Óscar Naranjo lo había señalado de ser el dueño del contrabando por Buenaventura y también por Barranquilla y Cartagena, además vinculado al narcotráfico. Eso había desencadenado una cantidad de denuncias por injuria, calumnia, etcétera, pero ya el tema de Papá Pitufo se conocía. ¿Quién es? Es un empresario, tiene cerca de 62 años, mucho dinero, en este momento está detenido en Portugal esperando la extradición, y a pesar de que desde hace 10 años las autoridades y los medios de comunicación lo teníamos, digamos que bajo observación por todos los señalamientos que había en su contra, solamente hasta la semana pasada la fiscalía le imputó cargos. Y quiero decirle que cargos muy suaves, lo dijo el propio presidente. Incluso la defensa del propio Pitufo dijo, oiga, si es el zar del contrabando, ¿cómo lo están acusando por cohecho? O sea, por entregar sobornos por 13 millones de pesos. Pues eso no se compadece con el rango que le están dando. En este momento, después de que intentó, como nosotros lo advertimos, conseguir refugio en Porto, donde lo tenían inicialmente capturado después de huir de España, ahora está rumbo a Colombia para que venga a responder. Y el presidente dice, mire, si yo le tuviera miedo a lo que dijera Papá Pitufo, pues no pediría que lo trajeran en extradición. Así que lo que queremos es que venga a decir la verdad. ¿Por qué? Este domingo se lo contamos a nuestros lectores. Hay un uniformado de la policía de rango menor que fue a visitar a Iván Velázquez recién que ganaron las elecciones y prometió entregar a miembros de la derecha involucrados en esta red de contrabando. Habló de gente del gobierno Duque, habló de gente cercana a Marta Lucía Ramírez, dijo que su hermano había sido conductor del entorno del expresidente Duque y tiene convencida a la fiscalía y al gobierno de que él tiene la llave para desestructurar esta red mafiosa de contrabando. Bueno, Marta, y ahora entendiendo que pues el tema queda en manos de las autoridades, de los entes de investigación, ¿qué es lo que vendría ahora? Pues mire, la fiscalía ya dijo que abrió investigación y que va a llamar a interrogatorio al catalán Vendrell y seguramente a las otras personas que hemos encontrado para que digan realmente qué pasó con ese dinero. Ya es tarde desde el punto de vista administrativo para saber si ese fue uno de los ingresos por debajo de la mesa de la campaña o qué pasó con la plata, pero por lo menos penalmente se va a iniciar una investigación. Políticamente seguramente se va a utilizar por parte de la oposición y el presidente antes de viajar a Emiratos Árabes, ese fue el trino que envió diciendo que el dinero finalmente lo habían devuelto, así que es un tema que se une a la ya tormenta desatada por el Consejo de Ministros y las renuncias en cadena.
Gracias por acompañarnos en el Café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.